Gloria al Señor Jesús. Mi saludo santo, sublime y especial, como siempre para cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a Dios en esta noche por la oportunidad de poder estar una vez más con ustedes, transmitiendo desde el canal Conociendo al Dios Altísimo. Sean muy bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Espero que Dios esta noche nos hable, que Dios nos enseñe, nos dirija. Y gracias a Dios por cada uno de los amigos muy especialmente, que cada día nos acompañan en cada meditación. Bueno, vamos a tener un tema muy especial, como lo son absolutamente todos los mensajes de parte de Dios. Y el tema es miedo que esclaviza. Ese es el tema. Y está sustentado en la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19. Tengo mi Biblia abierta y voy a leerles este texto. Dice la palabra de Dios: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Gloria al Señor. Bueno, esta es la sustentación bíblica del tema miedo que esclaviza. Y lógicamente es normal que los seres humanos tengamos miedos o temores, porque somos humanos y porque el miedo es un instinto natural de todo ser vivo, de toda criatura. Las bestias, los peces, todo animal, los humanos, aún las mismas entidades espirituales o demoníacas, ellos también tienen muchos miedos. ¿Por qué? Porque en toda criatura que sea racional hay un temor natural. Así que vamos a tratar un poco sobre este tema. Vamos a tener unas palabras de oración. Necesitamos que Dios nos bendiga, nos ayude, nos guíe, que Dios nos instruya y nos hable en esta hora. Padre, yo te bendigo, Señor. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Señor, glorifica tu nombre a través de tu palabra, de la meditación. Señor, enséñanos, capacítanos, instrúyenos, Señor. Padre, te necesitamos. Habla mi alma, mi vida. Guíame con tu Santo Espíritu. Dame tu denuedo, Padre, para que hable de ti como debo hablar. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Así que el miedo es algo absolutamente normal. Todos sentimos miedos, unos de una manera, otros de otra, unos a unas cosas, otros a otras. Y esta palabra miedo también se define como espanto, temor o terror. Y en la definición dice que es la perturbación angustiosa del ánimo. Es una perturbación que hay en la persona por un riesgo o un daño real o imaginario. Así que cada día, cada uno de nosotros, o en cualquier momento, estamos sometidos o supeditados a una experiencia de terror, de miedo o de pánico, porque eso es una de las armas físicas o de defensa o de protección natural que todas las criaturas racionales tenemos. Y nosotros, lógicamente, arrastramos todo tipo de temores, como miedo al mañana, miedo al que dirán, miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, a la oscuridad, al futuro, miedo a las arañas, miedo a las ratas, a las serpientes. Muchas cosas que nos producen miedos, pánicos, terror, y lo cual nos produce una cantidad de traumas, porque hay gente que esto lo traumatiza,
Hay gente que no le tiene miedo, le tiene terror a muchísimas de estas cosas que comenté. Hay gente que le tiene mucho pavor a la oscuridad, a las serpientes, a las ratas, a las arañas. Gente que tiene mucho temor al encierro, a estar encerrados. Hay muchísimas fobias, muchos miedos a muchísimas cosas. Y esto todo es debido a todo aquello que vemos, a las cosas que nos dicen, a las cosas que creemos o a las cosas que oímos. A esto se debe todas estas fobias. Así que toda persona que teme será un esclavo de sus propios miedos. Es decir, que el temor es algo natural, pero no debe superar lo normal o lo racional. ¿Por qué? Porque te va a esclavizar ese miedo. Una persona es esclava o es esclavizada por el temor o por sus miedos. Y ese miedo o ese temor se enseñoreará cada día de nosotros. El temor nos someterá, nos dominará. El miedo somete y domina a muchísimas personas. En segunda de Pedro, en el texto base, capítulo 2 y versículo 19, dice la palabra: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que si el miedo es más fuerte que tú, entonces ese miedo te va a esclavizar, te va a someter y te va a dominar. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así que la exhortación, la motivación de la palabra de Dios es a dominar esos miedos, esos temores, es a trabajar en ello para salir de él, o al menos para no dejarse someter. Así que entre más temor, más abrumadora será la esclavitud sobre ti, más te dominará, más te someterá. Eso es lo que está diciendo la palabra. En primer libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 18, ahí habla de David. David era un joven, un pastor, que él se quedó asombrado cuando llegó del campo y vio que en la ciudad todo el pueblo y todo un ejército estaban temblando de miedo, de terror. Y la causa era un paladín, un gigante, un hombre de casi, dice la Biblia, casi 4 metros de alto. Prácticamente ese no era un hombre, eso es una mezcla, un híbrido. Entonces todo el pueblo de Israel y todo el ejército estaban temblando de miedo y nadie lo quería enfrentar. Entonces eso no es raro, eso es normal, es absolutamente normal, pero el problema es que ese pueblo estaba sometido. El ejército estaba prácticamente dominado por el temor o por el miedo a este gigante, a este paladín que los desafió y ninguno quería pelear con él. Así que si enfrentamos el miedo a la muerte, el miedo al que dirán, el miedo al mañana, el miedo a lo desconocido, el miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad y muchas más cosas, entonces podremos vencer. Y no será o no seremos ya más esclavos de todo aquello, todas esas cosas que día a día tendremos que afrontar. Tenemos que entender que nosotros podremos vencer o podemos vencer para no ser esclavos de esos miedos, de esos pánicos.
Entonces tendremos cada día que ir afrontando, irnos probando en todas esas cosas a las cuales les tenemos mucho miedo, mucho terror o pavor, y entendiendo que la solución al miedo no es ignorarlo, no es llorar, no es huir o gritar, porque eso es lo normal de la mayoría de las personas. Hay personas que una situación les produce pánico y el pánico los hace que griten, que corran, que lloren. Por ejemplo, a mí una situación así no me hace gritar ni salir corriendo. Yo me quedo quieto, como que me paralizo, pero no como de no hacer nada, sino al contrario. Yo me quedo quieto como analizando la situación a ver qué puedo hacer. O sea, no me somete, aunque lógico, es normal sentir el temor, pero entonces la reacción de muchas personas es muy diferente. Así que huir, gritar, esconderte o cerrar los ojos no es la solución. O aceptar la derrota del miedo, del temor. No podemos hacer como hace el avestruz. El avestruz tiene una cualidad o una actitud, eso no es cualidad, es una actitud que el avestruz cuando tiene miedo, él tiene dos opciones o dos actitudes. O sale corriendo porque corre muchísimo, o también clava la cabeza en la arena, se entierra. Él entierra su cabeza porque creyendo que tapándose los ojos, tapándose la cabeza, que entonces que todo va a pasar, que no va a ocurrir nada. Entonces tampoco debemos hacer así. Nosotros debemos ser racionales, ser cuerdos. En ese momento se necesita la cordura, la racionalidad, la capacidad de sobreponerse a la crisis, porque todos no podemos correr, todos no podemos llorar y gritar. Alguien tiene que sobreponerse a eso y crear orden. Hay gente que tiene mucha capacidad de esto, de sobreponerse, y esa persona comienza a controlar a los otros. Cálmese, cálmese, no grite, no se desespere, vea, no pasa nada. Porque hay gente que no se deja someter. Pero la real solución para el temor o para el miedo es conocer al enemigo. Lo mejor es conocerlo, conocer sus debilidades y también sus fortalezas. Hay gente que le tiene mucho miedo a las entidades espirituales. Hablo a las personas que somos creyentes, que somos cristianos. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos dotó y nos capacitó con poderes espirituales sobrenaturales. Porque Dios nos dotó de poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Nosotros tenemos ese poder y tenemos esa autoridad. Entonces, nosotros, cuando hay que enfrentar a una entidad espiritual, un espíritu inmundo, un demonio, nosotros debemos tener el conocimiento, la capacidad de enfrentarlo y de someterlo, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer al enemigo, conocer sus debilidades, también sus fortalezas, para poderlo enfrentar en su propio terreno. Así que si el miedo es a una entidad espiritual, pues saber cómo se ataca esa entidad espiritual. Si el miedo es a una araña, entonces hay que tocarla. Si es una debilidad, hay que resistirla. Si es el demonio, hay que reprenderlo. Si es un vicio,
decirle que no. Si es una persona o un desconocido, hay que desafiarlo. Y si es la soledad, es irla asimilando poco a poco. Si es el encierro, hay que ir en un proceso lento. Todos estos temores se van superando en un proceso, pero enfrentando el temor a lo que sea poco a poco, lentamente, no es de un día para otro, es un proceso. Así que el miedo será del tamaño que tú lo veas o que yo lo vea. Hay personas que para él una rata es algo absolutamente normal, pero hay personas que le produce un pánico aterrador. Hay gente que coge las arañas, juega con ellas y otra persona no las puede ver, ni siquiera de lejos. Hay personas que solamente mencionarle que hay un demonio, que hay un espíritu, hay una posesión, la persona no quiere saber absolutamente nada de eso, siendo un creyente y teniendo poder y autoridad, y no quiere enfrentar eso. ¿Por qué? Pues porque la persona siente un temor o un miedo. Entonces ese miedo se mide de acuerdo al tamaño en que tú lo veas. Es decir, algo que puede ser absolutamente normal para algunos, para otro puede ser un gigante. Entonces, de acuerdo a cómo tú veas esa situación, a cómo tú la analices, entonces así será el miedo o así será el tamaño de ese temor de lo que tú debes enfrentar o de lo que estás viendo. David vio al gigante y era un paladín gigante, aproximadamente casi 4 metros, pero según su fe y su convicción, o sea, su capacidad de dominio propio, su fe en Dios y en la fuerza que Dios y en la convicción que Dios le daba, David dijo: yo lo venceré. Eso es fe. Y David no era un hombre de guerra, no era un soldado, ni siquiera tenía armas. Pero él tenía algo que era una convicción de que él podía, de que él lo podía enfrentar, que lo iba a enfrentar. Y entonces él declaró, usted lo puede leer en la palabra de Dios, en 1 Samuel 17:8, que él dijo que yo lo venceré. Y no solamente dijo que lo iba a vencer, tenía esa fe, esa seguridad, sino que dijo: y hoy daré su carne a las aves del cielo. Tenía una convicción absolutamente real de lo que él era y de la capacidad que él tenía de vencer y de superar cualquier miedo, por grande que fuera lo que fuese a enfrentar. Así que David lo menospreció. David lo tuvo en poco. Todo el ejército y todo el pueblo lo veían gigante, imposible de vencer. Pero para David lo menospreció. Y dijo eso, que lo iba a vencer y que le iba a cortar la cabeza y que se la iba a dar a las aves del cielo. Así que, así como mucha gente ve gigantes, otro para él no es un gigante, es algo absolutamente normal. De modo que si temes, serás vencido. Escúchame, si temes o si hay mucho miedo, mucho temor, dice la Biblia que entonces serás vencido, aunque tengas mayor fuerza, aunque tengas poder y aunque tengas autoridad, como le pasa a muchos creyentes que tienen poder, tienen autoridad y no son capaces de enfrentar un espíritu. Sienten mucho miedo y sabiendo que el Señor les dijo que nosotros tenemos poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. Pero entonces el miedo supera a las capacidades que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder y tienen
autoridad que le fue delegada de parte de nuestro Dios. Por eso, segunda de Pedro 2:19 dice, ¿qué pasarás? O sea, el miedo hace que pasemos a ser esclavos de aquel que nos venció. Ese ser, ese animal, esa situación nos esclavizará y seremos vencidos, sometidos por ese miedo, por ese temor. En 2 Timoteo capítulo 1 y en el versículo 7 dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios nos dio dominio propio para analizar la situación y para también enfrentarla, dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 y en el versículo 37 dice la palabra de nuestro Dios. Así que antes y en todas estas cosas, en todos esos temores, miedos, en todo lo que nos toca afrontar, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Romanos 8:37. Dice, así que antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque tenemos poder, porque tenemos autoridad, porque tenemos dominio propio. Y lo otro, lo más importante, es que no eres tú. No eres tú el que va a vencer. Es el que está en ti, es el que pelea por ti. Cuando usted va a enfrentar estas cosas, no eres tú directamente, es el poder, es el espíritu, es la unción, es la autoridad que hay en ti y el dominio propio que Dios nos dio para estar cuerdos, tranquilos, racionales, analizar la situación, conocer al rival, conocer el enemigo y poderlo enfrentar en su propio terreno con las armas que se requieren. Entonces, enfrentemos a nuestro enemigo, a nuestro adversario, venzámoslo y entonces nos haremos señores de él. Nosotros nos haremos señores de nuestro adversario. Si tú le tienes miedo a las arañas, tienes que enfrentarlo. Si es miedo a la soledad, si es miedo al encierro, si es miedo a una entidad espiritual, tienes que enfrentarla. Tienes que usar lo que Dios te dio. Poder, dominio propio, autoridad, para poder someterla y tú seas señor de él y no seas vencido por ese miedo, por esa situación o por esa entidad. Así que de ese vicio serás libre de esa atadura, serás libre de esa inclinación, de ese miedo y vamos a poder salir de esa prisión espiritual porque ese miedo es una prisión espiritual donde tú mismo te encerraste, donde yo mismo me encerré. ¿Por qué? Porque el miedo es una prisión espiritual donde yo me encierro para no enfrentar, para no ver, para ignorar o tratar de ignorar aquello que temo. Así que todo miedo es una prisión espiritual que esclaviza y que atormenta a las personas. Así que nosotros vamos a proseguir y vamos a salir en victoria, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó, de aquel que nos dio las armas, el poder, la autoridad para sobreponernos a todas estas cosas en este mundo físico o en este mundo espiritual, dice la palabra de Dios.
La Biblia dice, mas el amor es el que echa fuera el temor. ¿Por qué el amor echa fuera el temor? Porque cuando tú amas a algo o amas a alguien, por ese amor tú vas a enfrentar lo que sea. Si tú amas a un hijo, cuando lo veas en riesgo, en peligro de lo que sea, tú por ese hijo vas a vencer el miedo, vas a atacar y aún vas a destruir lo que sea. Cuando tu esposa va a ser atacada, cuando tu esposa va a ser abusada, maltratada, cuando va a ser atracada o cualquier cosa, tu miedo, tú lo vas a vencer, porque el miedo va a ser vencido por el amor. El amor, dice la Biblia, que el amor echa fuera el temor, es decir, se sobrepone al miedo, se sobrepone al temor por amor. Por amor Dios hizo muchísimas cosas, venció muchas cosas. Por amor mucha gente ha hecho cosas sobrenaturales, cosas que ni ellos mismos creyeron que podían hacer, porque el amor echa fuera el temor. En Filipenses capítulo 4 y en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo se puede vencer todos los miedos, todos los temores, todos los traumas. Se puede enfrentar y afrontar toda situación. Por eso nosotros hoy con toda seguridad, como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos una bendición, una ayuda, un respaldo de aquel que prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, que puso ángeles alrededor nuestro para la ayuda, la protección, para la compañía y la administración alrededor nuestro, y que esos ángeles, dice la Biblia, Hebreos capítulo 2 y versículo 14, que está a favor, Hebreos 1:14 está a favor de los hijos de Dios, todos los ángeles. Así que nosotros hoy podemos declarar en el nombre de Jesucristo, podemos decir, hoy declaro en el mundo espiritual y en el mundo físico. Usted puede hacer esta declaración. Hoy declaro, hoy declaramos que somos libres de todo temor en el nombre de Jesucristo, porque tengo poder, porque tengo autoridad, porque tengo dominio propio dado por el Dios Altísimo. Todos tenemos eso, pero debemos cada día reconocer, conocer y entender qué es lo que Dios nos ha dado, las capacidades, los dones, los talentos, la autoridad, el poder, el dominio propio y el amor, que es el que echa fuera también todo temor. Así que la meditación de la palabra de Dios es vencer el miedo y no ser más esclavos de él, porque el que teme será esclavo y dominado por aquel que lo venció. Así que vamos a entender esto, a meditar en esto y a no dejarnos vencer de nada, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, al cual vamos a darle gracias en esta hora, y a cada uno de ustedes por el tiempo, por disponerse para capacitarse, ser guiados, fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, bendito Señor y Salvador, por la meditación de tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada amigo, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos das la fuerza, la voluntad, poder, la autoridad, el amor, el dominio propio para superar todas estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en el conocimiento tuyo, en tu palabra y en tu verdad. En el nombre santo de Jesucristo te damos gracias, bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Que la bendición del Dios Altísimo sea con cada uno de ustedes
mis amados hermanos y amigos. Amén.